Para comprender el eje centralizador por nombre tema dentro de la educación parvularia, se requiere responder a la interrogante de ¿qué es un eje centralizador? Antes de irnos a su definición, se requiere comprender el currículum vigente como base de los ejes centralizadores, haciendo alusión a las bases curriculares de educación parvularia. Según la Subsecretaría de Educación Parvularia del año 2018, refiere a este referente que lo define como principalmente el qué y el para qué deben aprender los párvulos desde sus primeros años de vida hasta el ingreso de la educación básica. Si nos detenemos minuciosamente en esta cita, el qué alude también al juego como un eje fundamental del aprendizaje. Y el para qué responde a los requerimientos y a los énfasis actuales de la formación de la infancia, tales como la educación inclusiva, la diversidad, la interculturalidad, el enfoque de género, la formación ciudadana y el desarrollo sostenible, entre otros. Una vez que hayamos entendido el propósito del currículum vigente que trabaja colaborativamente con los ejes centralizadores, según Lazo 2009, define un eje centralizador como forma de organización del trabajo pedagógico. Y cuando lo dimos al concepto organización, también estamos mencionando a una planificación, puesto que mantiene una secuencia o una estructura. Es decir, que los ejes centralizadores nos aportan etapas, haciendo alusión al inicio, desarrollo y cierre, características, niveles curriculares, tales como sala cuna, niveles medio y niveles transición, y como también una duración, que estos pueden ser minutos, horas, días, semanas, o es decir, a largo o corto, mediano plazo. Aspectos propios y que son principales en el diseño de una planificación. Es por esto que, en definitiva, un eje centralizador se puede comprender como una forma de organizar las planificaciones llevadas a cabo por la educadora párvulo dentro de la educación parvularia. A grandes rasgos, un eje centralizador presenta un carácter globalizador, ya que otorga una continuidad y coherencia a las experiencias de aprendizajes. Cuando aludimos a globalizador es porque comprende muchos aspectos, dentro de ellos el juego como un eje fundamental del aprendizaje de los infantes, el qué y el para qué aprenden, los cuales ya fueron mencionados anteriormente. Y la continuidad y coherencia aluden porque detrás del ejercicio o la práctica de un eje centralizador está la base del currículum vigente por nombre las bases curriculares de educación parvularia, puesto que aquí se abordan principales elementos que tienen que seguir trabajándose consecutivamente y avanzando en los ejes centralizadores. Para continuar con las características generales de este eje centralizador, es importante considerar que el tema es una planificación sectorial o parcial, es decir, que se trabaja a corto plazo. Desarrolla experiencias educativas en torno a un tema que sea interesante para los niños y las niñas. Este lo puede proponer tanto el educador como también los mismos niños y niñas, pero siempre considerando que los temas que se trabajen en la experiencia educativa deben ser significativos para los párvulos. Además, considerar que sean pertinentes para las necesidades o características que presente cada uno de los niños y niñas. Además, considerando que sean contingentes y trascendentes. También se pueden utilizar variadas y diferentes relaciones. Por ejemplo, en las fuentes se puede trabajar con personas, con elementos o situaciones del contexto en el cual se desenvuelva el niño. En cuanto a tesoros de investigación o noticias, se pueden utilizar objetos poco conocidos para los pequeños, como discos antiguos, teléfonos, inventos, etc. Este eje centralizador llamado tema tiene una modalidad de trabajo que involucra a los infantes a escoger este. Este tema propuesto, tanto por los párvulos como el educador, tiene que ser trascendente y significativo. Un claro ejemplo será, se habla con los infantes de su interés y, por ejemplo, se escoge las matemáticas, específicamente geometría, en donde de 5 a 10 días se tratará este tema. Por ejemplo, el día 1 se hablará de las figuras geométricas
cuáles ellos conocen, nombrando algunas por ellos mismos y complementando estas. El día 2 se hará un reconocimiento de las figuras geométricas. El día 3 se harán actividades o una experiencia de aprendizaje con la comparación de unas figuras geométricas con otras. El día 4 se agrupará figuras geométricas. El día 5 se crearán dibujos con figuras geométricas aprendidas por ellos mismos. Y los últimos días se puede realizar una actividad que abarque todo lo visto en estos días para luego retroalimentar. Un detalle bastante importante es que cada vez se irá evaluando y va aumentando la complejidad de aprendizaje e indicadores. Las características específicas que presenta el eje centralizador temas son las siguientes. En primer lugar, el nivel al cual se sugiere trabajar con dicho eje centralizador específicamente es desde el nivel medio mayor. En segundo lugar, como característica específica, podemos encontrar la edad sugerida para trabajar con dicho eje. Este va desde los 3 hasta los 6 años de edad. Y finalmente podemos encontrar la duración o extensión que debe tener el trabajo con dicho eje. En este caso sería de 5 a 10 días aproximadamente, según estime conveniente la educadora de párvulos. En la siguiente imagen se puede apreciar un ejemplo de planificación del eje centralizador temas, en donde se aprecia una malla de contenidos sobre el desarrollo de los seres vivos. Esta nos ayudará a trabajar de manera clara y precisa con los niños dicho tema, de acuerdo con el tiempo en el que dure este eje centralizador.